Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la presentación del índice de calidad institucional que viene elaborando Martín Krause hace 6 años. Pero antes que nada quiero agradecer a las personas que han posibilitado hacer este evento y los estudios, a Redial, que es la Red Liberal de América Latina, que hoy está presidida por López Murphy desde hace unos meses atrás, a la Fundación Naumann, que nos viene ayudando desde hace mucho tiempo en todos nuestros eventos, o casi todos nuestros eventos, a UCEMA, que nos brinda la posibilidad de hacerlo en este maravilloso auditorio, y por supuesto a los disertantes prestigiosos y a las personas que han venido hoy. Gracias por la invitación también. Y bueno, presentar o por qué realizar un índice de calidad institucional tiene que ver con una preocupación por el papel que cumplen las instituciones en el funcionamiento de la sociedad. Esto es una larga tradición, recoge, si quieren, lo que ahora llamamos economía institucional. Es un paraguas dentro del cual podemos encontrar tanto autores recoge una larga tradición en filósofos y economistas. Aquí puse las imágenes de algunos, empezando por los escoceses. De izquierda a derecha va David Hume y Adam Smith, obviamente ellos y Adam Smith sobre todo como padre fundador de la ciencia económica. Luego una preocupación y un interés que recogieron los austríacos con Menger, von Bauer, Mises, Hayek, pero no solo todos los que forman parte, digamos, de la escuela austríaca de economía, pero no solamente ellos, también durante el siglo XX autores como Ronald Coase, padre, si ustedes quieren, de toda un área llamada Law and Economics, o Jim Buchanan, que murió hace poco y es también el padre del análisis económico de la política o public choice. Milton y Rose Friedman, Douglas North, premio Nobel también por sus aportes a la historia de la economía, y por último Vernon Smith, otro premio Nobel por sus desarrollos en cuanto a la economía experimental. Todos ellos comparten este interés sobre el papel de las instituciones en el funcionamiento de la sociedad, y en buena medida en sus enseñanzas se inspira intento, digamos, de tratar de evaluar en términos relativos por dónde andan los países en términos de calidad institucional. Para ello partimos de la base de que todos nosotros tenemos básicamente dos caminos distintos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades. O lo ves a través del mercado o lo ves a través de la política. Lo del mercado es fácil de entender, cada uno trabaja, con lo que recibe va al supermercado, compra las cosas que necesita, etc. Hay otras cosas que las recibimos del Estado, justicia, en fin. En toda sociedad vamos a encontrar que algunos bienes y servicios los obtenemos del mercado, otros a través de la política y del Estado en distintas proporciones que también van variando con el tiempo. Ahora no es mi intención entrar en esa discusión acerca de cuánto debería estar en un lado y cuánto debería estar en el otro, sino simplemente afirmar que para que funcionen correctamente tanto las instituciones políticas como las del mercado requieren de buena calidad institucional. Entonces lo que hago es precisamente evaluar estos dos caminos, el camino del mercado y el camino de la política. Esto se hace a través de una serie de indicadores que buscan evaluar la calidad en uno u otro caso. En el ámbito de la política tomamos 4, estos son el índice del rule of law, digamos, de la vigencia del derecho, y elaborado por el Banco Mundial, otro índice de voz y rendición de cuentas, que básicamente lo que hace es analizar el funcionamiento de la democracia y el respeto por los derechos individuales, también del Banco Mundial, un tercero que es de libertad de prensa, hecho por Freedom House, una institución en Nueva York, y el último, conocido también por todos, que es el de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional. Estos 4 forman el componente, digamos, que evalúa la calidad de las instituciones políticas, y luego hay 4 para evaluar las instituciones de mercado, que son el de competitividad global del Foro Económico Mundial, haciendo negocios del Banco Mundial también, y los 2 índices de libertad económica, uno de la Fundación Heritage con el Wall Street Journal y otro del Fraser Institute y el Cato Institute
con The Economist. Entonces, con esos tratamos de dar un panorama, y desde que se viene haciendo este índice hay 4 países que aparecen en las primeras posiciones en forma regular. Siempre han sido estos 4. Han cambiado quién está primero, quién está segundo, cuarto, pero tanto sea Finlandia, ahora que está Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suiza, aparecen en los primeros lugares. En general tienden a tener una mejor evaluación en el funcionamiento de las instituciones políticas, pero también lo es que lo tienen en las instituciones económicas. Si digo esto, por otra cosa que quería mencionar acá, que se refiere, ahora voy a venir con esto, a lo que es el modelo nórdico, digamos, con el cual uno en la discusión se encuentra recurrentemente. Estos países tienen alta calidad institucional, todos los países, y digo nórdico para no decir el modelo escandinavo, porque no solamente Dinamarca, Noruega y Suecia, sino también Finlandia y los 3 países de Letonia, Estonia y Lituania, que también han mejorado terriblemente su calidad institucional. O sea que hay, en esa zona se ha generado, la verdad, que un ámbito, fuera de esa zona, por supuesto, está en Suiza y Nueva Zelanda también con alta calidad institucional, pero algo que hay que analizar. Ahora, lo que me interesa sobre todo plantear en términos muy generales es que se suele tener la idea de que estos suelen ser países con una alta o con poca libertad económica, digamos, pero sin embargo la verdad es que nada de eso es así. Estos 4 países que aparecen en los primeros lugares están en los primeros lugares en la calidad de las instituciones políticas, pero están entre los 10 primeros en las libertades económicas también. O sea que tenemos en cierta forma una imagen, yo creo, del pasado, de lo que son exactamente estos sistemas institucionales en estos países. Muchos de ellos, como es el caso de Suecia, han pasado por fuertes ajustes desde los años 90, han pasado de una pesada carga de la deuda, de déficits fiscales, a realmente hacer los deberes, a tener cuentas balanceadas, a reducir el peso de la deuda. Han privatizado empresas, han cambiado su sistema de servicios sociales, de subsidiar la oferta, han abierto la puerta, han empezado a subsidiar la demanda a través de lo que se llama normalmente vouchers. Es decir, han hecho muchísimos cambios en los últimos años, y uno empieza a ver también incluso que eso se refleja en nombres de compañías, digamos, nórdicas que ahora empiezan a aparecer. Han abierto la puerta para que haya mayor esfuerzo emprendedor, digamos, y uno empieza a encontrar nombres ahora que se hacen conocidos como desde IKEA hasta Angry Birds, surgidos de estos países nórdicos. Bueno, habiendo hecho ese pequeño comentario, vamos a ver qué es lo que nos da, cuáles son los primeros países. Estos son los primeros 15 países. Como dije, estos 4 primeros: Finlandia, Dinamarca, Suiza y Nueva Zelanda. El resto allí, los países que en estos años han mejorado más han sido Canadá, Noruega, pero digamos que a uno básicamente no le llama la atención cuáles son estos 15 países que aparecen allí en la primera posición. Van variando, pero la verdad es que los cambios institucionales se producen en forma lenta, entonces van variando sus posiciones, pero básicamente se mantienen allí, no hay drásticos cambios de un año para otro. Estos son los últimos 15, donde tampoco hay mayores sorpresas. Casi todos, salvo los 3 últimos que son de Asia, perdón, los 2 últimos que son de Asia, el resto son casi todos países de África en general, y aparece Venezuela entre todos ellos, como estoy ubicado en América Latina, sobre el cual voy a aclarar después por qué aparece Venezuela y no Cuba, por ejemplo, entre todos estos. Pero bueno, ahora se va a saber por qué. Bueno, estos son los primeros países por continente. Hay distintas teorías acerca de por qué los países tienen buena calidad institucional. Algunas de ellas las he explorado desde hace un tiempo, sin que uno pueda efectivamente determinar esta es la correcta y todas las demás no. Estos son fenómenos complejos que probablemente acepten distintas interpretaciones. Hay algunas teorías que señalan, por ejemplo, que los países pequeños o insulares tienen mejor calidad institucional, y acá encontramos varios: Dinamarca, Suiza, encontramos San Luis, Puerto Rico, bueno, todos los de Asia, Hong Kong, Singapur, incluso Japón,
y Taiwán no son países grandes, pero al mismo tiempo hay otros que sí lo son, como Canadá, Estados Unidos. Hay otras teorías que señalan que la calidad institucional puede estar también ser reflejo de la herencia legal de aquellos países que heredaron un sistema del common law británico, a diferencia de aquellos que hemos heredado un sistema codificado continental. Podría ser, también hay varios de ellos que se encuentran en las primeras posiciones. En fin, hay distintas teorías que buscan explicar esto. En esta edición del índice, para aquellos que quieran leerlo en forma completa, hay un análisis de todas estas teorías que tratan de explicar por qué estos países pueden llegar a tener mejor, o qué es lo que explica que tengan mejor calidad institucional. Porque en anteriores ediciones lo que se hacía era vincular la calidad institucional con algún tipo de resultado que nos parece interesante. Es decir, la calidad institucional determina un mayor nivel de crecimiento económico, mayor nivel de PBI, mayor nivel de calidad de vida medido por el índice de desarrollo humano, mayor nivel de inversiones, etc. Es decir, todas consecuencias de la calidad institucional. En este caso, lo que hicimos fue ver, bueno, cuáles son las causas de la calidad institucional y ahí analizar distintas teorías y en particular una a la cual voy a llegar al final. Pero ahora veamos, esto es por continente y vamos a lo que más nos interesa, que es América. Esto es América, que puse toda América, no hice esa separación de América Latina en particular, después lo vamos a ver un poco separado. Pero aparecen Canadá y Estados Unidos en primer lugar, Chile en una posición destacada que siempre la ha tenido desde que empezamos a hacer esto, y después una gran cantidad de islas caribeñas. Y entre los primeros puestos también Uruguay y Costa Rica. Y el resto, casi todas también islas caribeñas en relativas buenas posiciones, ¿no? El número que tienen ahí es el número que tienen en el índice general, que cubre 190 países en total. Bueno, esta es la primera parte de los países americanos. Me entraban todos en una lámina, así que esta es la segunda, donde aparecen ahí Panamá, Perú mejorando sustancialmente en los últimos años. De nuevo, otras islas caribeñas a su vez, y una notable mejora también de Colombia, y acá empiezan a aparecer los países grandes de América, ¿no? México, Brasil, pero todavía no aparece Argentina, ¿no? En este caso va a aparecer recién en la tercera lista, donde aparece Argentina ahí en el puesto 127, de 190, habiendo perdido desde que empezamos a hacer esto 34 posiciones desde el año 2007 hasta ahora. De hecho, es uno de los países que más ha caído en este periodo. En este último año, Argentina ha perdido posiciones, por ejemplo, respecto a Paraguay. Ahora Paraguay está arriba. Y claro, Paraguay justo ha tenido todos estos eventos políticos que sufriera durante el año pasado. Lo que hace la diferencia en este caso es que Argentina tiene mejor posición que Paraguay en términos de instituciones políticas, pero claramente no las tiene en términos de instituciones económicas. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y los débiles de cada uno. Y después los cuatro últimos países, Ecuador, Haití, Cuba, Venezuela, regularmente vienen apareciendo en esa posición. Vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y débiles. Acá aparecen cada uno y cuál es su clasificación en cada uno de los índices. Está claro que Canadá y Estados Unidos aparecen en las primeras posiciones, o en las primeras posiciones en la región, en todos ellos. Acá lo que tomé y traté de destacar es simplemente en lo que aparecen en rojo son países latinoamericanos. ¿Y cuáles son países latinoamericanos que aparecen? Por ejemplo, Chile dentro de América Latina solamente aparece liderando el 6 de los 8 indicadores, mientras que Uruguay aparece en la mejor posición en voz y rendición de cuentas, esto es en el funcionamiento de la democracia, y Costa Rica aparece en el primer lugar en cuanto a la libertad de prensa. Pero si no, en los demás, Chile aparece en todos ellos en la primera posición, si tomamos nada más que países latinoamericanos. Después, acá, esta es la segunda parte de la misma lista. Como ven ustedes, hay algunos países que no aparecen en todos los indicadores, y esto me va a llevar a la última, donde aparece sobre todo la Argentina, donde lo que vemos es que donde tenemos el peor puntaje es en aquellos indicadores sobre libertad económica, donde la Argentina ha caído en las últimas posiciones, allá está el 0.10, 0.13,
Y luego, bueno, en aquel de haciendo negocios y en el del rule of law, en el de respeto al derecho. No, este de acá, el de libertad de prensa también. Tiene una mala calificación. Y las últimas calificaciones son Venezuela, en 4 de ellos aparece en la última posición de todas, que es el de respeto al derecho, el de percepción de la percepción de la corrupción, y uno de libertad económica y el de haciendo negocios. Mientras que Cuba aparece también en 3, y en Haití en uno solo, que es el de competitividad global. Lo que explica, creo, que Cuba no esté óptimo en comparación con Venezuela es que Cuba no aparece directamente en aquellos 3 indicadores. Si apareciera, probablemente, creo yo, estaría por debajo aún de Venezuela, pero el criterio que se ha tomado es que poner aquí por aquellos que por lo menos aparecen en 4 indicadores y que al menos tenga alguno, ya sea de los indicadores políticos o de los indicadores económicos. Entonces, por esa razón aparece Cuba, aunque le falta estar presente en esos indicadores. Bueno, esta es la posición relativa de la Argentina, entonces, y estas son las distintas teorías que simplemente les voy a comentar acerca del origen de las instituciones. Hay algunas de ellas, por ejemplo, que sostienen que el origen de las instituciones tiene que ver con las condiciones geográficas. Por ejemplo, está típicamente el caso de Jeffrey Sachs, de países que se encuentran en los trópicos, sujetos a enfermedades como las malarias y todo tipo de enfermedades infecciosas, y sobre todo países que están aislados de la cercanía del mar, etc. Esos países, dadas estas condiciones geográficas, no podrían desarrollarse y no podrían tener buenas instituciones. Quiere decir que la lógica de la teoría es que la situación geográfica determina, digamos, la no existencia de instituciones. Hay otra teoría también relacionada con las condiciones geográficas que sostiene que el origen de las instituciones tiene que ver, y esto por ejemplo ha habido un libro bastante conocido de Daron Acemoglu, un profesor de Harvard, que escribió un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y la teoría que se sostiene es que tiene que ver con las condiciones geográficas y con las enfermedades en este sentido, de que hubo 2 tipos de colonización, uno de ellos que ellos llaman extractivas y otra de tipo inclusiva, y que en aquellos lugares donde las condiciones geográficas y las enfermedades hacían muy dura o casi imposible la vida, digamos, de colonos europeos, entonces se desarrolló un modelo extractivo. Típico caso, por ejemplo, el del Congo belga, por ejemplo. Pero en aquellos países con climas templados, por ejemplo, lo que fueron colonos, como a Canadá o como Estados Unidos, y los colonos llevaron entonces sus instituciones y su preocupación por la libertad, las limitaciones al poder, etcétera, y que eso determinó un mejor nivel de institucionalidad. En fin, las comento, no digo cuál pueda ser mejor en la explicación de esto. Hay una tercera que dice que lo que va determinando los cambios en las instituciones es el nivel de conocimientos y los cambios en los incentivos políticos, que luego, por lo tanto, dan como resultado llevar adelante ciertas políticas, y que esto entonces determina cambios en las instituciones que luego determina si los países progresan o no progresan. Luego hay otra que la mencioné ya, es acerca de si los países son insulares o pequeños, tienen mayor calidad institucional. ¿Por qué sería eso? Porque un país pequeño está más abierto a los movimientos, tanto sea de capitales, de inversiones o comerciales. Un país pequeño no se puede cerrar sobre sí mismo, tiene que estar abierto, y al estar abierto está más sujeto a la competencia, porque los recursos se mueven, digamos, y si no tienen buena calidad institucional van a perder recursos en esa competencia. Esa es un poco la idea. Luego hay otra que en cierta forma se nos podría aplicar tal vez, pero esta es por la negativa, tal vez, que a veces la existencia de recursos naturales determinan la mala calidad institucional, determinan el deterioro institucional. Y esto sería porque cuando se descubre algún recurso natural muy importante, o cuando existe un recurso natural muy eficiente, se desata como una rapiña de distintos sectores en la sociedad para hacerse de las rentas de ese recurso, y eso destruye la calidad institucional. Y los típicos ejemplos que se ponen de esto son de algunos países petroleros, de los cuales tenemos buenos ejemplos en la región también, y algo de eso tal vez podría aplicarse a Argentina.
cuenta algo que mencioné también, cuál es el sistema legal, cuál era el sistema legal del colonizador, que fuera ya sea heredar al sistema del common law inglés, basado en la jurisprudencia y con mayor grado de limitaciones al poder, a diferencia de los sistemas codificados con tiempo. En fin, las menciono nada más. Lo que trata de hacer el trabajo es, y no lo voy a traer acá, es analizar una última, que es una que particularmente me interesa, que no está detallada acá y que hace énfasis en cuáles son los valores y las ideas que predominan en una determinada sociedad como determinantes luego de las instituciones que va a tener. Y entonces lo que hago es tratar de hacer un análisis comparativo. El problema es que no hay buenas bases de datos para eso, pero he encontrado dos. Hay una de un profesor holandés que se llama Gert Hofstede, quien iniciara este análisis, llamémosle cultural comparativo, cuando trabajaba, creo que en Coca-Cola, IBM, creo, sí, en IBM. Y IBM le pidió también analizar estos problemas culturales en toda